Bienvenidos y bienvenidas a la continuidad de su curso preuniversitario. Continuamos desarrollando las temáticas interesantes que estamos viendo en esta guía de clases. Hoy vamos a hablar de la comunicación no verbal, la importancia y los elementos que ésta contiene. Bueno, ¿sabían ustedes que el 80% de nuestro proceso comunicacional se basa en la comunicación no verbal? Bueno, ese es un dato interesante si queremos valorar la gran importancia que tienen estos elementos de la comunicación no verbal para el proceso comunicativo de los seres humanos. En la comunicación no verbal vamos a conocer algunos temas interesantes como la proxémica. ¿En qué consiste la proxémica? Ya lo veremos. Vamos a continuar con la explicación de la importancia de sabernos comunicar efectivamente a través de los gestos, a través de los movimientos de las manos, de nuestro cuerpo, de nuestros gestos, de nuestra mirada. Pero también hay otros elementos adicionales como el vestuario, el comportamiento o la pose. Todo eso comunica, chicos y chicas. Así es que ténganlo en cuenta para los momentos cuando tengan que hacerlo adecuadamente, cuando tengan que hacer exposiciones en público, en espacios abiertos, disertaciones en el salón de clases o justamente para los propósitos de este curso, cuando tengan que venir a hacer sus exposiciones ante el docente, la docente o frente a sus compañeros. ¿Cómo venzo ese terror escénico que tengo? Bueno, claves importantes conoceremos en el desarrollo de este curso. ¿Cuáles son los campos de aplicación? Bueno, las diferentes áreas del desarrollo profesional de nuestra vida. Fíjense que algo interesante de la universidad es que muchas veces creemos que los conocimientos que se adquieren en la universidad son simplemente académicos, pero no necesariamente. Son conocimientos que se adquieren para la vida. Y estos conocimientos son habilidades para la vida. Usted los podrá aplicar tanto en espacios profesionales, académicos, como también en todo el desenvolvimiento de sus prácticas vitales. Por ejemplo, usted, aunque no haya estudiado ventas, mercadeo u otras áreas en las que tenga que interrelacionarse con personas, pues estos conocimientos le van a servir precisamente para ello. ¿Cuáles son los espacios que debo respetar con mis semejantes? ¿Cómo debo tratarlos? ¿Cómo debo convencerlos de mis ideas? Pues esos son los espacios de aplicación de esta materia. Un buen vendedor, pues debe manejar estos conocimientos. Un buen orador, una persona que se dedica a vender ideas, por ejemplo, aunque no quisiera decirlo, pero estamos en un contexto de la política. Los políticos deben de conocer estos espacios. No es gratuito entonces que ustedes vean por ahí en los momentos de campaña que los políticos andan abrazando señoras, abrazando niños, chineando niños, etcétera, o a veces hasta dando besos de mejilla, de manos, etcétera, etcétera. Todo eso comunica, todo eso acerca, dependiendo de la intención que queramos tener. Así es que todos esos son los espacios de aplicación, los campos de aplicación de estas áreas. Vamos a detenernos entonces en el primer tema, y es el de la kinésica. Cuando hablamos de la kinésica, estamos hablando precisamente de los movimientos, cuando los movimientos están involucrados en el proceso de la comunicación. No es lo mismo que vengamos a este espacio a conversar y yo tenga que extender mis brazos hacia abajo o, en el peor de los casos, llevarme las manos a la bolsa
y desde allí comenzar mi explicación de esta clase. Usted se dirá, este profesor lo veo que no tiene ganas de dar la clase, pareciera que está nervioso. O, por el contrario, si me llevo las manos acá, estoy dando una señal de atadura, de nervios, de inseguridad. O si por el contrario, peor aún, si me llevo los brazos acá. Todo esto tiene su significado. La postura corporal, cómo vengo y me paro, cómo me dirijo a usted que está acá o a ti. Todo eso tiene que ver. Si yo estoy dirigiéndome a ti y lo hago de esta manera, con los brazos atrás, también tiene su significado. Usted sabrá identificarlos en los materiales que están conectados en los enlaces siguientes. Ok, los movimientos. Ustedes habrán visto seguramente en algunos programas de televisión contenidos de algunos de los grandes oradores de la historia. Hay un orador famoso que siempre que salía en sus alocuciones públicas levantaba el brazo en esta señal. Eso también tiene su significado y un contenido de mucha fuerza. Ahora voy a agregarle otro elemento adicional a esto a propósito de la comunicación oral que acabamos de ver. No es lo mismo que venga a este espacio a comunicar algo, a vender una idea, a vender una exposición, a explicar un gráfico en esta pizarra, si por el contrario mi voz está apagada. Mi voz no es bien proyectada hacia el público. Eso es un error en la comunicación. Puedo tener yo mi porte acá en el momento de explicar los contenidos de mi exposición, pero si mi comunicación oral tiene el ruido de la baja potencia o el poco volumen, entonces hay un ruido en esa comunicación. O por el contrario, si yo vengo acá y explico a gritos, también ustedes se van a sentir de alguna manera quizás ofendidos. O que yo estoy vociferando cosas a diestra y siniestra. Todo tiene que tener su debida ponderación. Algunas ocasiones hemos asistido a algunas exposiciones donde vemos estas posturas. Por ejemplo, estamos explicando un contenido, pero no levantamos los brazos, sino que, insisto, estamos con los brazos, con las manos en la bolsa. Y desde aquí empezamos a explicar. Difícilmente podríamos hacer eso, comunicacionalmente hablando, de manera efectiva. Allí no estamos haciendo comunicación efectiva. Pero si yo saco los brazos y por este lado utilizo mi mano derecha, si tengo que explicar de este lado, o la mano izquierda si tengo que hacerlo de este otro lado, aquí hay mayor comunicación porque hay mayor énfasis. Estoy destacando los elementos que quiero señalar o puntualizar. Ok, ¿cuántas veces hemos visto otras posturas como esta? Llegamos al salón de las exposiciones y vemos estas posturas. Error. Eso está denotando desinterés. Desinterés aparte del nerviosismo. No, usted para un proceso de exposición tiene que manejar un espacio de aproximadamente 3 metros para moverse. Usted tiene que tener ese espacio para dar giros hacia acá, poder dirigirse a este espacio del público, retornar a su sitio de origen, otros 3 pasos hacia acá para dirigirse también a la otra ala o el otra área de su público y regresar a su espacio de origen. Esos son puntos de equilibrio en los espacios de exposición. ¿Cómo debo pararme frente a mis interlocutores? Un punto de equilibrio. Mantener el cuerpo erguido, el mentón a la altura, en equilibrio con el pecho y en consonancia con la punta de mis pies.
Los pies, ¿cómo? Pareciera que nadie se fija en los pies, pareciera que nadie está pendiente de los pies o que no nos sirven para algo. Por supuesto que sí, nos sirven para algo. Los pies son importantes, deben de tener un espacio de aproximadamente 10 o 12 centímetros de separación del lugar de la punta, digamos, de los pies. Eso nos da cierto equilibrio cuando hacemos estos movimientos hacia la izquierda o hacia la derecha. Si los ponemos juntos y nos paramos en esta dirección, cuando hacemos los movimientos podríamos perder el equilibrio y en algún momento, conjuntando el nerviosismo más la falta de costumbre, podríamos perder el equilibrio y tender a caernos o a confundirnos en el proceso de exposición. Ahora, para avanzar también hay que tener cierta cadencia, voy a decirlo, y no hacerlo bruscamente, sino hacerlo con cierta naturalidad. Un movimiento hacia donde usted se va a desplazar, avanzar con el paso siguiente y ya. Llegamos al punto a donde necesitamos estar y luego regresamos con el mismo pie hacia el punto de equilibrio donde hemos iniciado. Son elementos importantes para el proceso de la comunicación desde el punto de la kinésica, es decir, el movimiento de nuestros brazos, el movimiento gestual, el movimiento de nuestro cuerpo y, por supuesto, les mencioné algo, que es el vestuario. Dependiendo del espacio y del público al cual me voy a dirigir, voy a tener esta presentación o puede ser, si estoy con un público juvenil y abordando una temática diferente, informal, entonces yo podría endosarme atuendos quizás como una gorra, hoy que está tan de moda la gorra, ¿verdad? Quizás una camisa, suéter u otra indumentaria que coincida, que conecte con el público al cual me estoy dirigiendo. Pero aquí estamos en la universidad, entonces el vestuario más indicado será el vestuario formal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la proxemia, que es otra de las temáticas que abordamos en la comunicación no verbal. La proxemia es justamente esto, el desplazamiento hacia la cercanía o hacia la lejanía de nuestros interlocutores. Eso tiene también un contenido importante dentro del proceso de la comunicación. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con una persona que conocemos y que a lo mejor hemos tenido en el pasado algún grado de cercanía, pero de repente la encontramos o lo encontramos guardando la distancia? Hasta usamos esa palabra, ese término. Lo encontré o la encontré muy distante. ¿Qué nos está diciendo con ello? Nos está diciendo que ya no existe la comunicación, la emoción, el sentido de comunicación de cercanía que teníamos antes. Allí hay comunicación. A esto le llamamos proxemia. Existen al menos 4 tipos de planos. Voy a llamarle planos al espacio de distanciamiento entre los unos y los otros. Por ejemplo, empezamos con el espacio público, y el espacio público es cuando estamos hablando en un espacio abierto y que incluso la intención de mi comunicación o de mi alocución es en general, es un plano general. Puede ser una plaza, puede ser un atrio, puede ser un espacio abierto donde usted se identifica con el público en general, no con alguien en particular. Pero también está el espacio social. El espacio social es un espacio ya un poco más cerrado, puede ser la universidad, quizás el salón de clase, el espacio de convivencia fuera de las aulas, etc. Ya hay un grado de mayor cercanía porque conocemos a las personas con quienes interactuamos, pero no tenemos
el espacio de cercanía, de intimidad. Ese es el espacio social, las amistades, las personas conocidas. Vamos al siguiente, y es el espacio personal, entre tú y yo, y viceversa, ¿verdad? Bueno, ese espacio es todavía más cercano, es más cercano. La teoría habla en algunos momentos de espacios delimitados en metraje, que por supuesto los verán en los contenidos dentro de la guía de recursos. Ese espacio personal nos permite mayor cercanía, más acercamiento. Y luego pasamos, que es el último, el espacio íntimo. Este espacio en el que podemos hasta abrazarnos, podemos tocarnos y podemos hablarnos. Fíjense, incluso aquí estoy combinando la proxemia en términos físicos, pero también en términos de oralidad. ¿Se fijan que he cambiado también el tono y la intención de mi oralidad? Estoy hablando cercano, íntimo. Este espacio lo utilizan las parejas, los novios, los esposos, la familia. Es decir, aquí estamos definiendo la comunicación en términos de la proxemia, estos complementos, digamos, de nuestra práctica comunicacional que debemos de tomarlos muy en cuenta para una comunicación efectiva como la que esperamos que aprendas, que desarrolles y que practiques en el resto de tu vida.